Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Estamos un tanto preocupados, pues el relato de hoy es tan terrorífico que quizá algunos de ustedes tengan la intención de huir. Créanme cuando les digo que este es el mejor momento para hacerlo. Pero vaya, vamos a escuchar el relato, si es que se atreven, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi papá hizo grandes esfuerzos en la vida para darnos un hogar y una educación. Él es un hombre muy inteligente y trabajador, y siempre encontró la manera de que nunca nos faltara nada. Lamentablemente, él no tuvo acceso a las oportunidades que habrían hecho que su vida fuese diferente, por lo que sus oficios siempre fueron lo que muchos llamarían humildes. Por ahí del año 2000, mi papá estaba encargado de cuidar una casa en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, en México. La casa era propiedad de una familia muy acaudalada y con amplia influencia, por lo que no podemos revelar sus nombres, y me limitaré a llamarla la Casa de los Patrones. La Casa de los Patrones era, en todo sentido, una residencia de descanso o de fin de semana. En la práctica la usaban muy poco y era más común que la prestaran a amistades que típicamente llegaban el viernes y se iban el domingo. El resto del tiempo, la enorme propiedad estaba desocupada y era responsabilidad de mi papá, quien vivía en un pequeño anexo al fondo de uno de los jardines, asegurarse que se mantuviera en buenas condiciones y sobre todo que nadie se metiera a robar o vandalizar. Para nosotros, que siempre hemos vivido en la Ciudad de México, esto significaba casi no ver a mi papá, pues las únicas ocasiones en las que él nos visitaba era justo cuando los patrones ocupaban su casa y que su equipo de seguridad se encargaba de la vigilancia en esos periodos, solicitando a mi papá que abandonara la propiedad. La dinámica estaba muy bien definida. A mi papá siempre le avisaban con razonable anticipación cuando la casa iba a ser ocupada, con mucha más antelación si eran los patrones quienes la visitarían, pues para él representaba prepararse para el viaje a la Ciudad de México. Pese a que los veía poco, mi papá siempre habló muy bien de los patrones y les tenía aprecio. Le pagaban generosamente y en todo momento se dirigían a él con respeto y buenos modos. Nos decía que el patrón era significativamente mayor que su esposa, la patrona, y que había un cierto misticismo que los rodeaba. Nos contaba que en la casa tenían enormes pinturas de ellos y de otros familiares. Esto nos causaba mucha curiosidad y algo de miedo, pues mi papá aseguraba que había algo extraño con estas pinturas, que en sus rondines de la noche a veces le parecía ver como si se moviesen o que hablaban entre ellas. En un principio esto le causó algo de inquietud, pero con el pasar de los años mi papá se habituó a lo peculiar de la propiedad. Una noche mi papá nos llamó muy alterado para contarnos que le habían dado la noticia de que el patrón había fallecido. No teníamos detalles, solo que era un evento reciente y que se trataba de un infarto aparentemente. Esto era difícil de procesar para mi papá, pues al margen del respeto y aprecio que tenía hacia el patrón, mi mamá nos llegó a decir que estaban preocupados por la continuidad del empleo de mi papá, temiendo que la patrona quisiese vender la propiedad o algo similar. Recuerdo bien que era muy tarde, un martes por la noche.
un día en el que jamás esperaría haber visto a mi papá. Estaba sentado en la sala, pálido y con la mirada un tanto perdida. Mi mamá estaba con él, dándole de beber un café bien cargado y tratando de tranquilizarlo. Después de un rato de estar ahí con él, mi mamá, mis hermanas y yo comenzó a hablar y nos contó lo sucedido. De forma inesperada y como nunca había sucedido, la patrona llegó sin avisar a la casa, con 2 personas que mi papá nunca había visto y sin la gente de seguridad. Estaba por oscurecer y mi papá estaba encendiendo las luces de la casa y los jardines. La señora, a pesar de ser amable como siempre, se veía estresada, fuera de sí, cuando le pidió a mi papá que abandonara la casa a la brevedad y que la dejara sola con las personas que habían llegado. Sin discutir mucho, mi papá siguió las órdenes de la patrona y a paso veloz fue al anexo a recoger sus cosas. Sentía en todo momento el ojo vigilante de la señora que lo observaba salir. Mi papá se subió a su automóvil y tomó rumbo hacia la Ciudad de México. No habían pasado 10 minutos cuando se dio cuenta que, por omisión o por las prisas, olvidó su cartera. Contempló por un minuto la posibilidad de dejarla en la casa hasta que le pidieran regresar. Pero todo su dinero estaba ahí y no podría pagar las casetas ni la gasolina para hacer el recorrido. Decidió volver y, para no incomodar a la patrona, dejó el auto unos metros antes de la entrada e ingresó a la propiedad con mucha discreción. La casa y los jardines estaban con todas las luces apagadas, salvo por algo que iluminaba la sala de la residencia. Velas, aparentemente. Conociendo el lugar como la palma de su mano, llegó al anexo, tomó su cartera y se dispuso a salir. Mientras iba de salida, volvió a percatarse de la iluminación atípica que venía de la casa y, aferrado a su sentido del deber, se acercó para ver si necesitaban ayuda. Hasta ese momento pensaba que quizá había un problema eléctrico y creía que tenía la obligación de ofrecer asistencia. Al acercarse lo suficiente, pudo ver a la patrona, vestida con una túnica oscura, al igual que sus acompañantes. La luz era en efecto de velas, docenas de ellas, acomodadas en un patrón semicircular frente al retrato del patrón que estaba en la sala. La patrona gritaba el nombre del patrón, seguido de la frase: ¡Habla con nosotros! Mi papá se quedó ahí 1 o 2 minutos, escuchando los rezos o lo que fuera que la patrona y las otras 2 personas estuvieran haciendo. Luego pasó todo. La pintura del patrón, en efecto, empezó a moverse. Comenzó a hablar con ellos. Mi papá escuchó su voz, tan clara como lo había hecho cientos de veces. Las llamas de las velas se avivaron, alcanzando una altura irreal, como si les arrojaran gasolina o algún combustible. El entorno se había puesto helado, al punto de que mi papá estaba entumido, tanto por el miedo como por la temperatura. De alguna manera, mi padre logró moverse con suficiente sigilo como para no ser detectado. Salió de la propiedad y subió a su auto. Dice que manejó sin parar hasta llegar a casa, en donde lo vimos en un estado de shock. Después de eso, mi papá decidió renunciar a ese empleo. Ni siquiera volvió a esa casa, sino que notificó a la patrona que por motivos de salud ya no podría seguir. La señora le insistió en que no dejara el trabajo, pero no lo pudo persuadir. Si bien no tenemos idea de qué pasó o por qué sucedió, mi papá sigue contando la historia como el evento más aterrador que ha vivido. Vaya, fueron muy valientes.
o tal vez un tanto impertinentes. Pero bueno, dejen en los comentarios qué opinan del relato de esta noche. Y como siempre, les agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban a todas nuestras redes si es que no lo han hecho. Nos vemos pronto. Que pasen una excelente noche. Ecos de terror.